El momento exacto en que mi mundo se desplomó fue cuando Beatriz, mi suegra, puso esas 2 cajas perfectamente envueltas sobre la mesa del salón comunitario y declaró con una sonrisa que helaba la sangre: para mis queridos nietos verdaderos. Era el cumpleaños número 13 de mi hija Catalina, compartido con sus primos Andrés y Camila en una celebración conjunta que yo misma había organizado con tanto esmero. El salón estaba decorado en tonos morados y dorados, globos flotando hacia el techo, y el aroma del pastel de 3 pisos llenaba el ambiente. 40 invitados nos rodeaban, teléfonos en alto para capturar lo que debería haber sido un momento mágico. Pero ahí estaba Beatriz, de 67 años, con su cabello perfectamente peinado y esa expresión de satisfacción cruel que había aprendido a reconocer durante los 2 años que vivía en nuestra casa. Sus manos, adornadas con anillos que brillaban más que su corazón, entregaron esas cajas a Andrés y Camila con una ceremonia que parecía diseñada para maximizar el daño. «Abuela, no puede ser», gritó Andrés, arrancando el papel dorado para revelar la caja negra y elegante del iPhone 16 Pro Max, el modelo más caro, el que había salido apenas unas semanas antes y costaba más de $1,000. Camila hizo lo mismo, sus 17 años de privilegio radiando mientras abrazaba a Beatriz con efusión. «Es increíble. Gracias, abuela. Eres la mejor del mundo». Y ahí estaba mi Catalina, sentada en el medio de sus 2 primos, con las manos entrelazadas sobre su vestido verde esmeralda que habíamos elegido especialmente para la ocasión. Sus ojos oscuros, esos mismos ojos que me habían mirado con infinito amor desde que tenía 3 días de vida, buscaron desesperadamente una tercera caja. Su expresión cambió de expectativa a confusión, y luego a algo mucho peor: comprensión. «Abuela», dijo Catalina con una voz que apenas se escuchaba por encima del bullicio de los otros niños admirando los teléfonos nuevos, «¿hay algo para mí también?». El silencio que siguió fue ensordecedor. 40 personas contuvieron la respiración al mismo tiempo, como si el aire mismo hubiera decidido esperar a ver qué pasaría después. Beatriz se volteó hacia mi hija con una expresión que no puedo describir como otra cosa que desprecio calculado. No era sorpresa, no era olvido. Era intención pura. «Eso es todo lo que tengo», respondió Beatriz con una voz plana, casi aburrida. «Solo compré regalos para mis nietos reales». Las palabras cayeron como una bomba en el centro del salón. Los adultos intercambiaron miradas incómodas. Los niños dejaron de reír. Y yo sentí como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho y lo hubiera pisoteado frente a todos. Nietos reales. Mi hija, que había sido nuestra desde los 3 días de vida, que había llenado nuestra casa con risas y dibujos pegados en el refrigerador, que se quedaba despierta hasta tarde leyendo bajo las sábanas con una linterna, que hacía tarjetas de cumpleaños a mano para cada miembro de la familia. No era real para su propia abuela. Catalina se puso de pie tan rápido que su silla se volcó hacia atrás con un golpe seco que resonó en el silencio mortal. Mi hija, que había sido nuestra desde los 3 días de vida, que había llenado nuestra casa con risas y dibujos pegados en el refrigerador, que se quedaba despierta hasta tarde leyendo bajo las sábanas con una linterna, que hacía tarjetas de cumpleaños a mano para cada miembro de la familia. No era real para su propia abuela. Catalina se puso de pie tan rápido que su silla se volcó hacia atrás con un golpe seco que resonó en el silencio mortal. «Bueno, querida, tú no eres realmente parte de la familia, ¿verdad? No por sangre, de todos modos». Ahí fue cuando las lágrimas finalmente cayeron. Mi niña hermosa, mi hija del corazón, se desplomó. No físicamente, sino de una manera mucho peor. Pude ver el momento exacto en que algo se rompió dentro de ella. Andrés y Camila miraban sus teléfonos nuevos con incomodidad, claramente conscientes de que algo terrible estaba pasando, pero sin saber qué hacer. Sebastián, mi cuñado, mantenía una expresión de shock mientras su esposa Paloma susurraba algo furiosamente en su oído. Los amigos de Catalina la miraban con una mezcla de confusión y simpatía. Pero yo solo podía ver a mi hija corriendo hacia la puerta, empujando a través de la multitud de invitados que se apartaban como el mar rojo. Escuché sus sollozos resonando por el pasillo, mientras huía del lugar que debería haber sido una celebración de su vida.
Me levanté de mi silla con una furia que no sabía que poseía. Durante 2 años había tolerado los comentarios sutiles de Beatriz, las comparaciones constantes, la manera en que olvidaba mencionar los logros de Catalina, mientras se deshacía en elogios por cada respiración que tomaban Andrés y Camila. Había mantenido la paz por el bien de mi esposo Ricardo. Había mordido mi lengua 1000 veces. Había encontrado excusas para cada slide, cada desaire, cada momento de crueldad disfrazada de honestidad. Pero esto era guerra. ¿Cómo te atreves? Las palabras salieron de mi boca como balas, cargadas de años de frustración reprimida. ¿Cómo te atreves a lastimar a mi hija de esa manera? Beatriz levantó una ceja, sorprendida por mi reacción. Durante 2 años había logrado mantener mi temperamento bajo control. Había sido la nuera respetuosa que ponía la otra mejilla. Pero esa mujer acababa de destruir a mi hija frente a 40 personas, y la esperanza que había luchado por cada cosa buena en su vida acababa de despertar. Esperanza, no exageres, dijo Beatriz con esa voz condescendiente que usaba cuando quería hacerme sentir como una niña histérica. Los niños necesitan aprender sobre la realidad de la vida. Catalina no es mi nieta biológica, y pretender lo contrario no ayuda a nadie. Es tu nieta, gruñí, cada palabra saliendo entre dientes apretados. Ha sido tu nieta durante 13 años. Ha vivido bajo el mismo techo que tú. Ha intentado ganarse tu amor de 1000 maneras diferentes. ¿Y tú? Tú acabas de romperle el corazón frente a toda su clase. Los invitados comenzaron a recoger sus cosas silenciosamente, claramente incómodos con presenciar este colapso familiar. Los padres de los amigos de Catalina enviaban mensajes de texto apresurados, probablemente cancelando planes de recoger a sus hijos más tarde. La fiesta había terminado, pero el daño apenas comenzaba. Ricardo finalmente encontró su voz desde el otro lado del salón. «Mamá, ¿qué acabas de hacer?» Su cara estaba pálida, los ojos abiertos con una expresión de horror que nunca le había visto. Mi esposo, el hombre más paciente del mundo, el que siempre encontraba excusas para el comportamiento de su madre, parecía finalmente darse cuenta de con quién había estado viviendo. «Dije la verdad», respondió Beatriz, cruzando los brazos sobre su pecho como si fuera la víctima de esta situación. «Ustedes han estado llenando la cabeza de esa niña con fantasías sobre pertenecer a esta familia. Andrés y Camila son mis nietos de sangre. Ella es otra cosa. Otra cosa. Mi hija, mi amor, mi razón de ser, era otra cosa para esta mujer». Tomé mi bolso y las llaves del auto, mi mente ya en modo de protección total. «Ricardo, recoge los regalos de Catalina. Nos vamos. Ahora». «Esperanza, espera», comenzó él, pero la mirada que le lancé lo detuvo en seco. «No», dije, mi voz tan fría como el hielo. «No voy a esperar ni un segundo más. Tu madre acaba de humillar a nuestra hija de la manera más cruel posible, y yo voy a ir a buscarla y asegurarme de que sepa que alguien en este mundo la ama exactamente como es». Mientras caminaba hacia la puerta, escuché a Beatriz murmurar algo a Sebastián sobre niños demasiado sensibles y padres que no enseñan a sus hijos a enfrentar la realidad. Cada palabra era como un clavo en el ataúd de cualquier relación que pudiéramos haber tenido. Encontré a Catalina en el baño de mujeres, acurrucada en el suelo del último cubículo, sollozando como si el mundo se hubiera acabado. Y para ella, supongo que así era. Su vestido verde esmeralda estaba arrugado, su maquillaje corrido, y toda la alegría que había tenido esa mañana había sido reemplazada por una tristeza tan profunda que me partió el alma. «Mija», susurré, arrodillándome a su lado y atrayéndola hacia mis brazos. «Mi amor, mi vida, no escuches ni una palabra de lo que dijo esa mujer». «¿Por qué me odia, mami?», preguntó entre sollozos. «¿Qué hice mal? ¿Por qué no soy suficiente?». Y ahí, en el suelo frío de ese baño, mientras sostenía a mi hija rota en mis brazos, tomé la decisión que cambiaría todo. Beatriz había cruzado una línea de la que no había regreso. Había lastimado a mi bebé por última vez.
Era hora de que esa mujer se fuera de nuestras vidas para siempre. El viaje de regreso a nuestra casa en las afueras de Phoenix fue el más largo de mi vida, aunque solo duró 20 minutos. Catalina iba sentada en el asiento trasero, mirando por la ventana con los ojos hinchados y rojos, ocasionalmente limpiándose las lágrimas que seguían cayendo sin control. Ricardo manejaba en un silencio sepulcral, sus nudillos blancos aferrados al volante como si fuera lo único que lo mantenía cuerdo. La bolsa con los regalos de Catalina descansaba en el suelo del auto, una colección de presentes cariñosos de sus amigos que ahora parecían insignificantes comparados con los iPhone 16 Pro Max que brillaban en las manos de sus primos. Libros de arte, materiales para dibujo, tarjetas hechas a mano con mensajes dulces. Todo opacado por la crueldad de una mujer que se suponía debía amarla. «No entiendo», murmuró Ricardo finalmente, rompiendo el silencio pesado que había envuelto nuestro vehículo. Nunca la había visto actuar así, tan directa, tan cruel. Me volteé hacia él, sintiendo una mezcla de incredulidad y frustración que había estado hirviendo en mi pecho durante los últimos 2 años. «No entiendo», murmuró Ricardo finalmente, rompiendo el silencio pesado que había envuelto nuestro vehículo. Nunca la había visto actuar así, tan directa, tan cruel. Me volteé hacia él, sintiendo una mezcla de incredulidad y frustración que había estado hirviendo en mi pecho durante los últimos 2 años. Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantenerla baja. No quería que Catalina escuchara más dolor del necesario. Ricardo guardó silencio, procesando mis palabras. En el espejo retrovisor, pude ver a Catalina cerrar los ojos, fingiendo dormir para evitar escuchar nuestra conversación. Mi corazón se partió un poco más. Cuando llegamos a nuestra casa de 2 pisos en un barrio tranquilo de clase media, Catalina salió del auto sin decir palabra y corrió directamente a su habitación. El sonido de su puerta cerrándose resonó por toda la casa como un disparo. Ricardo y yo nos quedamos parados en la entrada, rodeados por las decoraciones que había colgado esa mañana para cuando regresáramos de la fiesta. Globos morados y dorados, una pancarta que decía «Feliz cumpleaños, Catalina», que ahora se sentía como una burla cruel del destino. «Necesitamos hablar», dije, dirigiéndome hacia la cocina donde sabía que Beatriz estaría esperándonos. Como era de esperarse, ahí estaba, sentada en la mesa de la cocina con una taza de té, leyendo una revista como si nada hubiera pasado, como si no hubiera acabado de destrozar el corazón de una niña de 13 años frente a toda su clase. «Ah, ya regresaron», dijo sin levantar la vista de su revista. «La fiesta terminó antes de lo esperado, ¿verdad?». La casualidad en su tono me enfureció aún más. «Beatriz», dije, tratando de mantener mi voz estable, «necesitamos hablar sobre lo que pasó hoy». Ella finalmente levantó la vista, con esa expresión de inocencia fingida que había perfeccionado a lo largo de los años. «¿Sobre qué, querida? ¿Te refieres a los regalos?» Pensé que habían quedado muy bonitos. Los niños parecían encantados. «Te refieres a 2 de los 3 niños», corregí. «¿Convenientemente olvidaste que había un tercer cumpleañero?» Beatriz suspiró teatralmente, como si fuera una niña pequeña haciendo una rabieta. «Esperanza, no exageres. Solo dije la verdad. Catalina no es mi nieta biológica. No veo por qué eso es tan controversial». Ricardo finalmente encontró su voz. «Mamá, eso estuvo fuera de lugar. Catalina es mi hija. Ha sido mi hija durante 13 años. Es tu nieta, punto». «Oh, Ricardo», dijo Beatriz con condescendencia. «Siempre has sido demasiado sentimental. Por supuesto que la quieres. Y eso está bien. Pero seamos realistas sobre las relaciones familiares. La sangre es la sangre». Me senté pesadamente en la silla frente a ella, sintiendo como si estuviera viendo a esta mujer con claridad por primera vez. Durante 2 años, había vivido bajo nuestro techo. Había compartido nuestras cenas. Había sido testigo de cada momento tierno entre Ricardo y Catalina. Había visto el amor puro e incondicional que fluía en nuestra familia. ¿Cómo era posible que siguiera viendo a mi hija como una extraña? «Beatriz», dije lentamente, eligiendo mis palabras con cuidado. «Cuando adoptamos a Catalina,
Ricardo y yo tomamos la decisión consciente de amarla como nuestra propia sangre. No es diferente de cualquier otro miembro de esta familia. Pero sí es diferente, insistió Beatriz, tomando un sorbo de su té como si estuviéramos discutiendo el clima. Ustedes no conocen su historia médica completa, no saben de qué tipo de gente viene. Con Andrés y Camila sé exactamente qué esperar. Buenos genes, buena educación familiar. Las palabras me golpearon como una bofetada. No solo estaba discriminando contra mi hija por ser adoptada, sino que también estaba implicando que venía de mala gente, como si el origen de un niño determinara su valor como ser humano. ¿Sabes qué tipo de gente somos nosotros, Beatriz?, pregunté, mi voz volviéndose peligrosamente tranquila. Somos el tipo de gente que ve a un bebé que necesita amor y dice, sí, ese es nuestro hijo. Somos el tipo de gente que no mide el amor con un ADN test. Ricardo se pasó las manos por el cabello, una señal de estrés que había aprendido a reconocer durante nuestros 15 años de matrimonio. Mamá, no puedo creer que hayas dicho esas cosas frente a todos. ¿Tienes idea de cómo se debe sentir Catalina ahora mismo? Beatriz se encogió de hombros. Se sentirá bien una vez que aprenda a aceptar la realidad. Los niños son resistentes. Es mejor que aprenda ahora cuál es su lugar en lugar de vivir en una fantasía. Su lugar. Como si mi hija, mi amor, mi razón de levantarme cada mañana, tuviera un lugar que fuera menos que el de cualquier otro niño en esta familia. Me levanté abruptamente, la silla raspando contra el suelo de azulejo. Su lugar es como nuestra hija adorada. Su lugar es como tu nieta que merece el mismo amor y respeto que cualquier otro niño. Su lugar es en esta familia, sin condiciones, sin asteriscos, sin excepciones. Esperanza, cálmate, dijo Beatriz con esa voz patronizante que usaba cuando quería hacerme sentir como una histérica. No hay necesidad de ponerse dramática. ¿Dramática? Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por controlarla. ¿Dramática? Acabas de humillar a mi hija de 13 años frente a 40 personas en su cumpleaños. ¿En qué universo eso no merece una reacción dramática? En ese momento, escuchamos pasos en la escalera. Catalina había bajado, con los ojos aún rojos, pero con una expresión de determinación en su rostro que me llenó de orgullo y dolor al mismo tiempo. «Abuela», dijo, dirigiéndose directamente a Beatriz con una madurez que ningún niño de 13 años debería tener que mostrar. «Quiero hacerte una pregunta». Beatriz la miró con sorpresa, claramente no esperando que Catalina regresara para una confrontación. «Por supuesto, querida. ¿Hay algo que pueda hacer para que me ames como amas a Andrés y Camila?» La pregunta flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Era tan simple, tan directa, tan devastadoramente honesta que me quedé sin aliento. Beatriz la miró durante un largo momento, y por un instante pensé que tal vez, solo tal vez, el corazón humano básico en ella despertaría, que vería a esta niña hermosa parada frente a ella, vulnerable y esperanzada, y se daría cuenta del daño que había causado. En lugar de eso, dijo, «Mija, no es cuestión de hacer algo, es cuestión de ser algo, y tú simplemente no eres lo que soy yo». Catalina asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta, pero necesitara escucharla para estar segura. «Está bien», dijo con una voz que sonaba demasiado mayor para sus años. Solo quería estar segura. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia las escaleras, pero se detuvo en el marco de la puerta. «Mami, papi», dijo sin voltearse, «no se preocupen por mí. Ya entiendo». Y con eso, subió de nuevo a su habitación, dejándonos a los 3 adultos en un silencio que gritaba con todo lo que no se había dicho. Ricardo se había puesto pálido. «Mamá», susurró, «¿qué acabas de hacer?» Pero yo ya sabía lo que había hecho. Beatriz había sellado su destino en esta casa. Había mostrado su verdadero carácter no solo a mí, sino a Ricardo. Y más importante aún, se lo había mostrado a Catalina de una manera que la había obligado a proteger su propio corazón. Mi hija había subido esas escaleras con la comprensión de que algunas personas simplemente no la amarían, sin importar qué hiciera.
Era una lección brutal para cualquier niño, pero especialmente para uno que ya había experimentado el abandono de sus padres biológicos, pero también había subido con su dignidad intacta, y eso, al menos, era algo que podía celebrar en medio de esta pesadilla. Ricardo, dije tranquilamente, tu madre se va de esta casa. Y esta vez, para mi sorpresa y alivio, él no argumentó. Esa noche, después de que Beatriz se retirara a su habitación con aire de mártir incomprendida, Ricardo y yo nos quedamos despiertos hasta las 2 de la madrugada, hablando en susurros en nuestro dormitorio. Era la primera vez en 2 años que realmente conversábamos sobre su madre sin filtros, sin excusas, sin la constante necesidad de caminar en puntas de pie alrededor de sus sentimientos. No siempre fue así, me dijo Ricardo, sentado en el borde de nuestra cama con la cabeza entre las manos. Cuando era niño, mamá era diferente, exigente, sí, pero no cruel. No de esta manera. Me senté a su lado, poniendo mi mano en su espalda. Podía sentir la tensión en sus músculos, años de estrés acumulado tratando de mantener la paz entre su madre y su familia. Cuéntame sobre cuando llegó a vivir con nosotros. La verdadera historia, no la versión editada que me diste entonces. Ricardo suspiró profundamente. Papá murió hace 3 años. Ataque al corazón, tú lo recuerdas. Mamá parecía devastada, pero también aliviada de cierta manera, como si finalmente fuera libre de ser quien realmente era. Me acordaba del funeral del padre de Ricardo. Beatriz había llorado apropiadamente, había aceptado las condolencias con gracia, había jugado el papel de la viuda desconsolada a la perfección, pero ahora que lo pensaba, había algo teatral en su dolor, como si estuviera actuando el papel que se esperaba de ella. Al principio, parecía que se las arreglaba bien sola, continuó Ricardo. Tenía la casa, la pensión de papá, su seguro social. Pero después comenzó a llamar constantemente, diciendo que no podía manejar las finanzas, que la casa era demasiado grande, que se sentía sola y asustada. ¿Y entonces? Entonces vendió la casa. Dijo que necesitaba el dinero para pagar las deudas médicas de papá, que el cáncer había agotado sus ahorros. Me mostró algunos papeles, facturas del hospital, cosas así. Yo no revisé los detalles porque, bueno, era mi madre y acababa de perder a su esposo. Recordé ese periodo vívidamente. Ricardo había estado destrozado por la situación financiera de su madre, trabajando horas extra como profesor para poder ayudarla. Habíamos usado gran parte de nuestros ahorros para ayudar con los gastos de mudanza y para hacer que nuestra habitación de huéspedes fuera cómoda para ella. Pero hoy, continué, gastó más de $2,000 en teléfonos. $2,000, Ricardo. ¿De dónde salió ese dinero si apenas puede pagar sus medicamentos? Ricardo se quedó en silencio por un largo momento. No lo sé, admitió finalmente. Y creo que he tenido miedo de preguntar. A la mañana siguiente, mientras Beatriz estaba en su caminata matutina y Catalina aún dormía, decidí hacer un poco de investigación. No era mi intención espiar, pero después de los eventos del día anterior, sentía que tenía derecho a entender con quién estábamos realmente viviendo. Comencé en su habitación, buscando cualquier indicio de su verdadera situación financiera. En su closet, encontré ropa de diseñador con etiquetas aún puestas. En su tocador, cosméticos caros que costaban más que mi presupuesto mensual de belleza. Y en su mesa de noche, algo que me heló la sangre, estados de cuenta bancarios. Con manos temblorosas, abrí el sobre más reciente. La cuenta de ahorros de Beatriz mostraba un saldo de más de $150,000. $150,000. No era millonaria, pero ciertamente no era la mujer al borde de la pobreza que había estado fingiendo ser. Seguí revisando, encontrando más evidencia de su engaño. Había recibos de inversiones, declaraciones de impuestos que mostraban ingresos sustanciales de la venta de su casa, y lo más revelador de todo, una factura de un depósito de almacenamiento que había estado pagando durante 2 años. 2 años. Exactamente el tiempo que había estado viviendo con nosotros.
alegando que había tenido que vender todas sus posesiones para pagar deudas. Escuché la puerta principal abrirse, señalando el regreso de Beatriz de su caminata. Rápidamente puse todo de vuelta en su lugar y salí de la habitación, mi mente corriendo con las implicaciones de lo que había descubierto. «Buenos días, Esperanza», dijo Beatriz alegremente, como si el día anterior nunca hubiera ocurrido. «¿Hay café fresco?». La miré. Esta mujer que había estado mintiendo descaradamente durante 2 años, que había manipulado las emociones de mi esposo y había estado abusando de nuestra hospitalidad mientras secretamente tenía más dinero que nosotros. «Beatriz», dije calmadamente, «necesitamos hablar». Algo en mi tono debió alertarla porque su expresión alegre se desvaneció inmediatamente. «¿Sobre qué, querida?» «Sobre tus finanzas». Su rostro se puso pálido. «No sé de qué hablas». «Hablo de los $150,000 en tu cuenta de ahorros. Hablo del depósito de almacenamiento que has estado pagando durante 2 años. Hablo del hecho de que nos mentiste sobre tu situación financiera para manipularnos, para que te dejáramos vivir aquí gratis». Beatriz se sentó pesadamente en una silla de la cocina, toda pretensión de inocencia abandonada. «Estabas espiando en mis cosas. Estaba protegiendo a mi familia de una mentirosa». Por un momento, vi algo parecido a respeto en sus ojos, como si finalmente reconociera que había subestimado mi determinación, pero rápidamente fue reemplazado por su actitud defensiva habitual. «Ese dinero es para mi futuro», dijo. «No puedo gastarlo en gastos diarios. ¿Qué pasaría si me enfermo? ¿Si necesito cuidado a largo plazo?» «Entonces deberías haber sido honesta sobre eso desde el principio», repliqué. «En lugar de permitir que Ricardo trabajara horas extra para ayudarte financieramente mientras tú acumulas dinero en el banco». «Ricardo quería ayudar», protestó. «Nunca le pedí que trabajara más». «No, pero tampoco le dijiste que no lo necesitabas, ¿verdad? Le permitiste creer que su madre estaba en apuros cuando en realidad tenías más dinero que nosotros». Beatriz guardó silencio, porque sabía que tenía razón. Había permitido que su hijo se sacrificara por ella cuando no lo necesitaba, porque le gustaba la sensación de ser cuidada, de ser el centro de atención, de ser necesitada. «Y ayer», continué, «gastaste más dinero en teléfonos para Andrés y Camila de lo que nosotros gastamos en el regalo de cumpleaños de Catalina. Dinero que supuestamente no tenías». «Mis nietos merecen lo mejor», murmuró. «Uno de tus nietos», corregí. «Porque aparentemente Catalina no califica». En ese momento, Ricardo bajó las escaleras, ya vestido para el trabajo, pero con la expresión preocupada de alguien que había dormido muy poco. «¿Todo bien aquí?» «Tu madre tiene algo que decirte», dije, mirando directamente a Beatriz. Ricardo miró entre nosotras, confundido por la tensión palpable en el aire. «¿Mamá?» Beatriz se quedó en silencio, así que tomé la iniciativa. «Ricardo, tu madre no está en problemas financieros. Nunca lo estuvo. Tiene más de $150,000 en el banco y ha estado mintiendo sobre su situación durante 2 años». La expresión en el rostro de Ricardo cambió lentamente de confusión a comprensión, y luego a algo que nunca había visto antes. Verdadera ira hacia su madre. «¿Es eso cierto, mamá?» Beatriz levantó la barbilla desafiantemente. «Tengo derecho a proteger mis ahorros». «¿Proteger tus ahorros?» La voz de Ricardo se elevó. «He estado trabajando noches y fines de semana durante 2 años porque pensé que necesitabas ayuda. Usamos nuestros ahorros para tu mudanza. Nadie te pidió que hicieras eso». «Eres mi madre. Por supuesto que iba a ayudarte cuando dijiste que estabas en problemas». Catalina apareció en la entrada de la cocina, obviamente atraída por las voces elevadas. Sus ojos estaban hinchados por haber llorado, pero había una expresión de curiosidad en su rostro mientras observaba la confrontación. «¿Qué está pasando?», preguntó quedamente. «Estamos descubriendo que tu abuela no ha sido completamente honesta con nosotros», le dije gentilmente. Catalina se acercó y se sentó a mi lado.
A pesar de todo lo que había pasado, aún tenía esa confianza básica en que Ricardo y yo la protegeríamos, que manejaríamos la situación. «Mamá», dijo Ricardo, su voz temblando de emoción contenida. «¿Por qué? ¿Por qué mentir sobre el dinero? ¿Por qué hacer que me sintiera culpable por no poder hacer más por ti?» Beatriz miró a su hijo, y por un momento vi algo vulnerable en sus ojos. «Porque quería que me necesitaras», admitió finalmente. «Después de que tu padre murió, me sentí invisible, sin propósito. Cuando vine aquí, cuando tú trabajabas extra para ayudarme, me sentía importante otra vez». Era una admisión asombrosa, y durante un momento sentí algo parecido a la compasión por esta mujer solitaria que había preferido mentir y manipular antes que admitir su necesidad emocional. Pero luego recordé a mi hija llorando en el suelo del baño, y la compasión se desvaneció. «Beatriz», dije calmadamente, «entiendo que te sintieras sola. Entiendo que quisieras sentirte necesitada. Pero usar a tu hijo de esa manera, mentir a tu familia, y luego tomar tu dolor y dirigirlo hacia una niña inocente, eso es imperdonable». «No dirigí nada hacia nadie», protestó. «Ayer le dijiste a mi hija que no era realmente parte de la familia. Le dijiste que solo los nietos reales merecían regalos. ¿De dónde crees que viene esa crueldad, Beatriz? ¿Qué tipo de dolor tienes dentro que te hace querer lastimar a una niña de 13 años?» Beatriz miró a Catalina, quien la observaba con una expresión de curiosidad serena, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. «No es personal», murmuró Beatriz. «Todo es personal cuando se trata del corazón de un niño», respondí. Y en ese momento supe sin lugar a dudas que Beatriz tenía que irse. No solo por el dinero, no solo por las mentiras, sino porque era fundamentalmente incapaz de ver a mi hija como un ser humano completo, que merecía amor incondicional. La pregunta ya no era si se iría. La pregunta era cuándo. Después del desayuno, mientras Beatriz se retiraba a su habitación con aire de dignidad herida, Ricardo se quedó sentado en la mesa de la cocina, mirando fijamente su taza de café, como si contuviera las respuestas a todas las preguntas que se había estado negando a hacer durante 2 años. «No puedo creer que no me haya dado cuenta», murmuró, pasándose las manos por el cabello en ese gesto de frustración que conocía tan bien. Las señales estaban ahí. Los gastos ocasionales en cosas caras, la manera en que nunca parecía realmente preocupada por el dinero. Solo triste. Me senté frente a él, extendiendo mi mano para cubrir la suya. «Te manipuló, Ricardo. Eso es lo que hacen las personas manipuladoras. Te hacen sentir culpable por cuestionar sus historias». Catalina había regresado a su habitación después del dramático intercambio, probablemente procesando todo lo que había escuchado. La casa se sentía pesada con decisiones no tomadas, con palabras que necesitaban ser dichas pero que ninguno de nosotros estaba listo para pronunciar todavía. «Esperanza», dijo Ricardo finalmente, levantando la vista para encontrar mis ojos. «¿Qué hacemos ahora?» Era la pregunta que había estado esperando, la que había estado temiendo y anticipando al mismo tiempo, porque sabía que una vez que dijera las palabras, no habría vuelta atrás. Una vez que cruzáramos esa línea, cambiaríamos fundamentalmente la dinámica de nuestra familia para siempre. «Tu madre se tiene que ir», dije simplemente. «Hoy». Ricardo asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa respuesta, pero necesitara escucharla en voz alta para que fuera real. «Sí», admitió. «Sí, tienes razón». «¿Estás seguro?», pregunté, porque necesitaba saber que estaba completamente comprometido con esta decisión. «Porque una vez que hagamos esto, ella va a hacer todo lo posible para hacerte sentir culpable. Va a jugar la carta de la madre abandonada, va a llorar, va a llamar a toda la familia y pintarnos como los villanos». «Lo sé», dijo, y había una nueva firmeza en su voz que no había escuchado en mucho tiempo. «Pero ayer vi la cara de Catalina cuando mamá dijo esas cosas horribles. Vi a mi hija romper por dentro, y nada que mamá pueda decir o hacer va a ser peor que permitir que eso vuelva a pasar». Me levanté y lo abracé,
sintiendo algo que no había sentido en meses: esperanza. Esperanza de que podríamos sanar como familia. Esperanza de que Catalina podría recuperar su sentido de seguridad en su propio hogar. Esperanza de que finalmente podríamos ser nosotros mismos sin caminar en cáscaras de huevo alrededor de los sentimientos de Beatriz. ¿Cómo lo hacemos?, preguntó Ricardo. Directamente, respondí. Le damos un plazo razonable para empacar sus cosas y encontrar otro lugar. Y llamamos a Sebastián para explicarle la situación antes de que ella pueda darle su versión de los eventos. Ricardo asintió y sacó su teléfono. Voy a llamar a Sebastián ahora. Es mejor que sepa lo que realmente pasó ayer. Mientras Ricardo marcaba el número de su hermano, subí a revisar a Catalina. La encontré sentada en su cama, rodeada de materiales de arte, trabajando en lo que parecía ser un autorretrato. El dibujo mostraba a una niña parada sola bajo un árbol grande, pero en lugar de parecer triste o abandonada, la figura tenía una expresión de determinación serena. ¿Cómo te sientes, mi amor?, pregunté, sentándome en el borde de su cama. Catalina dejó su lápiz y me miró con esos ojos oscuros tan expresivos. Extraño, dijo honestamente. Como aliviada, pero también triste. ¿Eso tiene sentido? Perfecto sentido, le aseguré. Es normal sentirse triste cuando una relación no funciona, incluso cuando sabes que es lo mejor para ti. ¿Va a irse la abuela? Sí, dije, decidiendo ser completamente honesta con ella. Papá y yo creemos que es lo mejor para nuestra familia. Catalina asintió lentamente. Bien, dijo, y luego agregó rápidamente. No porque la odie o algo así, solo estoy cansada de sentir que tengo que demostrar que merezco estar aquí. Mi corazón se partió y se llenó de orgullo al mismo tiempo. Mi hija de 13 años había articulado algo que muchos adultos luchan por expresar. El agotamiento de vivir bajo escrutinio constante, de sentir que tu lugar en la familia está siempre en tela de juicio. Mija, dije, tomando sus manos en las mías, nunca, jamás tienes que demostrar que mereces estar aquí. Eres nuestra hija. Punto. Sin condiciones, sin requisitos, sin pruebas que pasar. Lo sé, dijo, y pude ver que realmente lo sabía. Ustedes siempre me lo han demostrado. Es solo que es difícil ignorar cuando alguien te dice lo contrario todos los días. Tenía razón. Durante 2 años, Beatriz había estado minando sutilmente la seguridad de Catalina en su lugar en nuestra familia. No con palabras directas la mayoría del tiempo, sino con miradas, con silencios, con el tipo de exclusión pequeña pero constante que puede hacer que un niño cuestione su propio valor. Escuchamos la voz de Ricardo desde abajo, hablando por teléfono con tono serio pero controlado. Después de unos minutos, subió las escaleras y apareció en la puerta de la habitación de Catalina. ¿Cómo fue?, pregunté. Sebastián se está manejando desde su oficina, respondió. Aparentemente, Paloma ya había expresado algunas preocupaciones sobre el comportamiento de mamá hacia Catalina. Ella notó cosas que yo no quise ver. Eso no me sorprendió. Paloma siempre había sido observadora, y como madre de 2 adolescentes, probablemente había reconocido los signos de favoritismo mucho antes que nosotros. ¿Está dispuesto a ayudar?, pregunté. Sí. Dice que pueden ofrecer su habitación de huéspedes temporalmente, mientras mamá busca su propio lugar. También va a tener una conversación seria con ella sobre su comportamiento. ¿Y los gemelos? Ricardo hizo una pausa. Sebastián dice que Andrés y Camila se sintieron muy incómodos ayer. Aparentemente, Andrés le preguntó a su papá en el camino a casa por qué la abuela había sido tan mala con Catalina. Eso me dio una pequeña chispa de esperanza. Tal vez los primos de Catalina no habían sido completamente indiferentes a lo que había pasado. Tal vez, con el tiempo, podrían desarrollar una relación más equitativa, una basada en respeto mutuo en lugar de en la dinámica tóxica que Beatriz había estado fomentando. ¿Cuándo viene Sebastián?, preguntó Catalina. En 1 hora, respondió Ricardo. Va a ayudar con el proceso de mudanza.
Catalina asintió y regresó a su dibujo. ¿Puedo quedarme aquí mientras empacan? No quiero, ya saben, más drama. Por supuesto, dijo Ricardo. De hecho, ¿qué te parece si pedimos pizza para almorzar? Solo nosotros tres, después de que se vaya mamá. La cara de Catalina se iluminó con la primera sonrisa genuina que había visto desde antes de la fiesta. ¿Con extra queso? Con extra queso, confirmó Ricardo, revolviendo su cabello cariñosamente. Mientras bajábamos las escaleras, escuchamos movimiento en la habitación de Beatriz, sonidos de cajones abriéndose y cerrándose, el ruido de cosas siendo empacadas. Aparentemente, había escuchado la llamada telefónica de Ricardo y ya estaba preparándose para su partida. 20 minutos después, Beatriz apareció en la sala, vestida como si fuera a una cita importante, con 2 maletas pequeñas en las manos. Sebastián me recoge en media hora, anunció, como si fuera su decisión irse. Aparentemente, ustedes han decidido que ya no soy bienvenida en esta casa. Mamá, comenzó Ricardo, pero ella lo cortó con una mano levantada. No necesito explicaciones, Ricardo. Entiendo perfectamente la situación. Tu esposa ha decidido que soy una influencia negativa, y tú has elegido estar de su lado en lugar del mío. He elegido estar del lado de mi hija, corrigió Ricardo firmemente. De nuestra hija. Y sí, eso significa protegerla de personas que la lastiman, sin importar quiénes sean. Beatriz resopló con desdén. Esa niña es demasiado sensible. El mundo real la va a comer viva si ustedes siguen codinándola de esta manera. El mundo real no tiene que empezar en su propia casa, repliqué. El hogar debe ser el lugar más seguro para un niño, no un campo de batalla donde tiene que demostrar constantemente su derecho a existir. Exageración dramática, murmuró Beatriz, pero pude ver que mis palabras habían dado en el blanco. El timbre sonó, anunciando la llegada de Sebastián. Ricardo fue a abrir la puerta mientras yo me quedé con Beatriz en la sala, el silencio tenso entre nosotras, llenando el espacio como humo tóxico. ¿Sabes?, dijo Beatriz finalmente. Siempre supe que no eras suficiente para mi hijo. ¿Perdón? Ricardo pudo haber tenido cualquier mujer. Era inteligente, guapo, de buena familia, pero eligió a una chica de clase trabajadora que ni siquiera podía darle hijos biológicos. Eligió a una chica de clase trabajadora que ni siquiera podía darle hijos biológicos. Las palabras estaban diseñadas para herirme, para hacerme cuestionar mi valor de la misma manera que había hecho que Catalina cuestionara el suyo. Pero después de años de terapia para lidiar con la infertilidad, después de años de construir una familia basada en amor, en lugar de biología, sus ataques se sintieron patéticos en lugar de dolorosos. Tienes razón, dije calmadamente. Ricardo pudo haber tenido cualquier mujer, pero me eligió a mí, y juntos elegimos a Catalina. Y todas esas elecciones nos han hecho más felices de lo que tú jamás podrías entender. Sebastián entró en la sala en ese momento, interceptando cualquier respuesta que Beatriz pudiera haber dado. Se veía incómodo pero determinado, como alguien que había aceptado una responsabilidad que no quería pero que sabía que era necesaria. «Hola, mamá», dijo, acercándose para darle un abrazo breve. «¿Estás listas para irte?» «Más que lista», respondió Beatriz con amargura. «Aparentemente, ya no soy bienvenida en el hogar de mi propio hijo». Sebastián miró a Ricardo, y pude ver una conversación silenciosa pasando entre los hermanos. Sebastián asintió ligeramente, como confirmando que entendía la situación y apoyaba la decisión. «Bueno», dijo Sebastián diplomáticamente, «Paloma y yo estamos felices de hospedarte mientras encuentras tu propio lugar. Será bueno pasar más tiempo juntos». Mientras recogían las maletas restantes de Beatriz y las cargaban en el auto de Sebastián, Catalina bajó las escaleras. Se había cambiado a jeans y una camiseta, y había algo diferente en su postura. Más erguida, más segura. «Adiós, abuela», dijo simplemente, sin acercarse para un abrazo pero sin hostilidad en su voz. Beatriz la miró por un largo momento, y por un instante pensé que tal vez,
finalmente, diría algo que reconociera el daño que había causado, que se disculparía, que admitiría que había estado equivocada. En lugar de eso, dijo: «Espero que cuando crezcas entiendas por qué las cosas son como son». Y con eso, se dirigió hacia la puerta, su dignidad artificial intacta hasta el final. Después de que el auto de Sebastián desapareciera por la calle, los tres nos quedamos parados en el portal, respirando el aire de Phoenix, que de alguna manera se sentía más limpio sin la presencia de Beatriz. «¿Cómo te sientes?», le pregunté a Catalina. Ella consideró la pregunta seriamente. «Como si pudiera respirar otra vez», dijo finalmente. Y yo supe exactamente lo que quería decir. Los primeros 3 días después de que Beatriz se fuera, fueron como despertar de una pesadilla que no sabías que estabas teniendo. La casa se sentía diferente, más liviana, como si hubieran quitado una carga invisible que había estado presionando sobre todos nosotros durante tanto tiempo que habíamos olvidado cómo se sentía respirar libremente. Catalina fue la primera en mostrar el cambio. El lunes por la mañana, bajó a desayunar tarareando una canción, algo que no había hecho en meses. Se sentó en la mesa de la cocina y comenzó a contarnos sobre un proyecto de arte en el que había estado trabajando, sus palabras fluyendo sin la autocensura cuidadosa que había desarrollado en presencia de Beatriz. La maestra Johnson dice que mi serie de acuarelas sobre paisajes urbanos podría ser exhibida en la galería del distrito, dijo, sus ojos brillando con entusiasmo. Ella cree que tengo una perspectiva única sobre cómo la naturaleza encuentra su camino en la ciudad. Ricardo y yo nos miramos por encima de su cabeza, compartiendo una sonrisa. Era la primera vez en mucho tiempo que Catalina hablaba de sus logros sin minimizarlos o disculparse por ellos. «Eso es increíble, mi amor», dije, sirviendo panqueques en su plato. «¿Cuándo es la decisión final?» «La próxima semana. Pero incluso si no soy seleccionada, me siento orgullosa del trabajo que hice». Esa declaración simple me llegó al corazón. Catalina estaba redescubriendo su capacidad de sentirse orgullosa de sí misma, sin necesidad de la aprobación de alguien que nunca se la daría. El martes, recibí una llamada de la consejera escolar de Catalina, la señora Martínez, que había notado un cambio positivo en el comportamiento de mi hija en clases. «No sé qué cambió en casa», me dijo, «pero Catalina está participando más en las discusiones de clase, está más social con sus compañeros, y parece más ligera, si tiene sentido». Le expliqué brevemente la situación familiar, sin entrar en detalles específicos, pero lo suficiente para que entendiera que habíamos eliminado una fuente de estrés significativa del ambiente doméstico de Catalina. «Es increíble», reflexionó la señora Martínez, «cómo los niños absorben la tensión familiar, incluso cuando pensamos que la estamos ocultando bien. Catalina probablemente estaba gastando mucha energía emocional, simplemente navegando esa dinámica difícil». Tenía razón. Durante 2 años, Catalina había estado en modo de supervivencia constante en su propia casa, tratando de encontrar maneras de ser suficientemente buena para una mujer que había decidido que nunca lo sería. El miércoles por la noche, mientras ayudaba a Catalina con su tarea de matemáticas en la mesa de la cocina, me sorprendió con una pregunta directa que no había anticipado. «Mami, ¿por qué crees que la abuela me odiaba tanto?». Dejé mi pluma y la miré cuidadosamente. Era una pregunta compleja que merecía una respuesta honesta pero apropiada para su edad. «No creo que te odiara», dije lentamente. «Creo que tenía heridas y prejuicios que la hacían incapaz de amarte de la manera que mereces ser amada». «¿Porque soy adoptada?». «Eso era parte de ello», admití. «Pero también había otras cosas. Algunas personas tienen ideas muy rígidas sobre cómo debería ser una familia, y cuando algo no encaja en esas ideas, no saben cómo manejarlo». Catalina procesó esto silenciosamente, masticando la punta de su lápiz de la manera que hacía cuando estaba pensando profundamente. ¿Mis padres biológicos también pensaron que yo no encajaba? Era la pregunta que había estado temiendo durante años, pero también sabía que eventualmente llegaría. Catalina había sido adoptada como bebé después de que sus padres biológicos, ambos muy jóvenes y luchando con adicciones, decidieran que no podían cuidar de un niño.
Habíamos sido honestos sobre su historia desde que tuvo edad suficiente para entender, pero ella rara vez hacía preguntas directas sobre sus orígenes. Tus padres biológicos tomaron una decisión increíblemente valiente y amorosa, le dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Reconocieron que no estaban en una posición de darte la vida que merecías, y nos dieron la oportunidad más maravillosa de nuestras vidas, la oportunidad de ser tus padres. Pero me abandonaron. No te abandonaron, mi amor. Te colocaron. Hay una diferencia enorme. El abandono es cuando alguien se va sin asegurarse de que estarás bien. La colocación es cuando alguien toma la decisión dolorosa de asegurarse de que tengas la mejor vida posible, incluso si eso significa que no pueden ser parte de ella. Catalina asintió lentamente. Como cuando encontraste ese gatito bebé el año pasado y lo llevaste al refugio porque sabías que tenían mejor equipo para cuidarlo. Exactamente como eso, confirmé, impresionada por su comprensión. Era lo más difícil que podías hacer, pero era lo correcto para el gatito. ¿Crees que piensan en mí? Estoy segura de que piensan en ti, dije honestamente. ¿Cómo no podrían? Dieron vida a una persona increíble, talentosa, bondadosa. Si yo fuera ellos, pensaría en ti todos los días y estaría orgullosa de la joven en la que te has convertido. Esa noche, después de que Catalina se fuera a la cama, Ricardo y yo tuvimos nuestra primera conversación realmente relajada en años. Sin la presencia de Beatriz, no teníamos que susurrar o caminar en puntas de pie alrededor de temas sensibles. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó Ricardo, acurrucado contra mí en nuestro sofá. ¿Te refieres a pedirle a tu madre que se fuera? Sí. Sé que era necesario, pero es mi madre, Esperanza. Parte de mí se siente culpable por permitir que llegara a ese punto. Tomé su mano en la mía. Ricardo, tú no permitiste que llegara a ese punto. Tu madre hizo una serie de decisiones que la llevaron a ese punto. Tú trataste de mantener la paz, trataste de proteger a todos, pero no puedes proteger a la gente de las consecuencias de sus propias acciones. ¿Pero qué si cambia? ¿Qué si se da cuenta de lo que hizo y quiere reparar las cosas? Era una pregunta difícil, porque sabía que Ricardo mantenía la esperanza de una reconciliación eventual. Y yo no quería aplastar esa esperanza, pero tampoco quería dar falsas expectativas. Si alguna vez demuestra un cambio genuino, dije cuidadosamente, si alguna vez reconoce realmente el daño que causó y muestra un esfuerzo consistente por repararlo, entonces podríamos considerar permitir que fuera parte de nuestras vidas otra vez. Pero tendría que ser un cambio real, no solo palabras. ¿Y qué constituiría un cambio real? Una disculpa genuina a Catalina. No una disculpa condicional de siento que te hayas sentido mal, sino un reconocimiento real de que su comportamiento estuvo mal. Terapia, probablemente. Acciones consistentes durante un periodo largo de tiempo que demuestren que entiende por qué el trato hacia Catalina fue dañino. Ricardo asintió, pero pude ver en sus ojos que sabía, como yo sabía, que las posibilidades de que Beatriz alguna vez hiciera ese trabajo personal eran mínimas. Algunas personas simplemente no están dispuestas a confrontar sus propios defectos, especialmente cuando eso significa admitir que han lastimado a un niño. El jueves, Catalina llegó a casa de la escuela con noticias emocionantes. Lily me invitó a su fiesta de pijamadas este fin de semana, anunció, dejando caer su mochila en la entrada. ¿Puedo ir? Van a haber 6 niñas y vamos a hacer pizza casera y ver películas. Por supuesto que puedes ir, dije, notando inmediatamente lo que no había hecho. No había preguntado nerviosamente si estaría bien. No se había disculpado por pedirlo. No había minimizado su entusiasmo. Simplemente había compartido su emoción como cualquier adolescente normal haría. ¿Necesitas que compremos algo especial para la fiesta?, preguntó Ricardo. Lily dijo que cada quien traiga su snack favorito para compartir. ¿Podemos hacer esas galletas de chispas de chocolate que tienen centros suaves? Absolutamente, dije. Podemos hacerlas mañana después de la escuela. Mientras Catalina subía corriendo las escaleras para comenzar su tarea,
Ricardo y yo nos miramos con esa expresión de padres que reconocen un momento significativo. ¿Cuándo fue la última vez que se emocionó tanto por un evento social?, preguntó Ricardo. No podía recordarlo. Durante los últimos 2 años, Catalina había participado en actividades con amigos, pero siempre con una especie de reserva, como si temiera que su entusiasmo fuera demasiado o inapropiado de alguna manera. El viernes por la noche, mientras horneábamos galletas para la fiesta de Lily, Catalina me sorprendió otra vez con una observación que mostraba cuánto había estado procesando internamente durante los últimos años. ¿Sabes qué es raro?, dijo, mezclando la masa con concentración cuidadosa. Ya no me siento como si tuviera que demostrar que merezco cosas buenas. ¿A qué te refieres? Antes, cuando algo bueno pasaba, como ser invitada a una fiesta o ganar un premio en arte, siempre tenía esta voz en mi cabeza que decía que probablemente no lo merecía realmente, o que tenía que trabajar extra duro para demostrar que la persona había tomado la decisión correcta al incluirme. Me quedé inmóvil, procesando la profundidad de lo que acababa de revelar. Mi niña de 13 años había estado cargando una sensación de indignidad que nunca debería haber tenido que llevar. ¿Y ahora?, pregunté suavemente. Ahora siento que... Por supuesto que merezco ir a la fiesta de Lily. Soy una buena amiga. Soy divertida. A la gente le gusta estar conmigo. No tengo que ganarme mi lugar en cada situación. Tuve que parpadear rápidamente para evitar que las lágrimas cayeran en la masa de galletas. Tienes razón, logré decir. Absolutamente tienes razón. Esa noche, después de dejar a Catalina en casa de Lily, Ricardo y yo decidimos hacer algo que no habíamos hecho en 2 años. Tuvimos una cita improvisada en casa. Ordenamos comida tailandesa, abrimos una botella de vino que habíamos estado guardando y nos acurrucamos en el sofá para ver una película. Se siente como si estuviéramos redescubriendo nuestra propia casa, observó Ricardo a mitad de la película. Tenía razón. Durante 2 años, habíamos estado viviendo en un estado de tensión constante, moderando nuestras conversaciones, modificando nuestros planes, acomodando los estados de ánimo y opiniones de Beatriz. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, nos sentíamos completamente relajados en nuestro propio espacio. ¿Crees que Catalina va a estar bien?, pregunté. Me refiero a largo plazo. ¿Crees que esto la va a marcar permanentemente? Ricardo consideró la pregunta seriamente. Creo que la va a marcar, dijo finalmente, pero no necesariamente de mala manera. Creo que le está enseñando que tiene el derecho de alejarse de personas que la tratan mal, incluso si son familia. Creo que le está enseñando que nosotros la vamos a proteger, sin importar qué. Y creo que le está enseñando que su valor no depende de la aprobación de otras personas. Mientras me quedaba dormida esa noche, por primera vez en años sin la ansiedad de mañana que se había vuelto tan familiar, supe que habíamos tomado la decisión correcta. No había sido fácil, y probablemente tendríamos que lidiar con las repercusiones familiares durante mucho tiempo. Pero mi hija estaba aprendiendo a respirar otra vez, y eso valía cualquier precio. 3 semanas después de que Beatriz se fuera, nuestra casa había experimentado una transformación tan completa que a veces me detenía en medio del día, sorprendida por lo diferente que se sentía todo. Era como si hubiéramos estado viviendo bajo un filtro gris durante 2 años, y de repente alguien hubiera ajustado el brillo y el contraste de nuestras vidas. El cambio más notable era en Catalina. Mi hija había comenzado a ocupar espacio de maneras que no había hecho en años. Sus obras de arte aparecían pegadas en el refrigerador otra vez. Sus libros se esparcían por la mesa de café. Su risa resonaba por toda la casa, sin la autocensura cuidadosa que había desarrollado. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 2 años y finalmente se permitiera exhalar completamente. Un sábado por la mañana, mientras preparaba el desayuno, la encontré en la sala reorganizando los muebles. ¿Qué estás haciendo, mi amor?, pregunté, viendo cómo empujaba el sofá hacia una nueva posición. Solo pensé que la sala se vería mejor así, dijo, sin la disculpa automática que habría seguido hace un mes. La luz de la ventana es mejor para leer desde este ángulo.
Me quedé observándola mientras trabajaba, notando la confianza en sus movimientos. Durante años, Catalina había pedido permiso para los cambios más pequeños, siempre consciente de no incomodar a Beatriz, quien tenía opiniones fuertes sobre cómo debería organizarse su espacio temporal. Me gusta, dije, y era verdad. La nueva disposición hacía que la habitación se sintiera más abierta, más nuestra. ¿Crees que papá esté bien con esto? ¿Por qué no le preguntas cuando baje? Cuando Ricardo apareció para el desayuno, Catalina le mostró orgullosamente su trabajo de rediseño. ¿Qué opinas, papá? Ricardo miró alrededor, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. Creo que tienes buen ojo para el diseño. Se ve increíble. El brillo en los ojos de Catalina fue mejor que cualquier decoración profesional que pudiéramos haber pagado. Durante esas primeras semanas, también comenzamos a recibir informes de la situación de Beatriz a través de Sebastián. Sus llamadas semanales a Ricardo eran breves pero informativas, y pintaban un cuadro de una mujer que luchaba por adaptarse a las consecuencias de sus acciones. Mamá sigue insistiendo en que fueron ustedes quienes exageraron, le contó Sebastián a Ricardo durante una de esas llamadas que escuché desde la cocina. Dice que solo estaba siendo honesta sobre las realidades familiares. ¿Y qué le dices tú?, preguntó Ricardo. Le digo que Paloma y yo hemos estado hablando con Andrés y Camila sobre lo que pasó en la fiesta. Los niños se sintieron muy incómodos con toda la situación. Andrés específicamente preguntó por qué la abuela había sido tan cruel con Catalina. Eso me dio una chispa de esperanza. Los primos de Catalina, a pesar de ser solo un poco mayores, habían reconocido la injusticia de la situación. Tal vez, con el tiempo, podrían desarrollar una relación más equitativa con Catalina, una basada en respeto mutuo, en lugar de en la dinámica tóxica que Beatriz había estado alimentando. ¿Ha mencionado algún interés en disculparse?, preguntó Ricardo con una esperanza que me partió el corazón. No, admitió Sebastián. De hecho, parece más resentida cada día. Está buscando su propio apartamento, lo cual probablemente es lo mejor para todos. Paloma ha sido muy paciente, pero mamá critica constantemente cómo criamos a nuestros hijos, cómo manejamos nuestras finanzas, incluso cómo decoramos nuestra casa. Lo siento, dijo Ricardo sinceramente. No quería que tuvieras que lidiar con todo esto. No es tu culpa, hermano. Paloma y yo hemos estado hablando, y nos damos cuenta de que hemos estado evitando pasar tiempo con mamá durante años, porque siempre salíamos sintiéndonos mal por algo. Pensábamos que era normal, pero viendo cómo trató a Catalina, nos dimos cuenta de que había un patrón. Después de colgar, Ricardo se quedó sentado en silencio durante varios minutos. ¿Cómo te sientes?, le pregunté, sentándome a su lado. Triste, admitió, pero también aliviado de que no soy el único que finalmente puede ver lo que realmente está pasando. Al mismo tiempo que navegábamos los residuos de la relación con Beatriz, algo hermoso estaba sucediendo con Catalina en la escuela. Su maestra de arte, la señora Johnson, había seleccionado su serie de acuarelas para la exhibición del distrito, y la fecha de la apertura se acercaba rápidamente. ¿Están seguros de que quieren venir?, preguntó Catalina por tercera vez mientras nos preparábamos para salir hacia la galería. No van a ser las únicas personas mayores de 15 años ahí. ¿Estás bromeando?, dijo Ricardo, ajustando su corbata. No me perdería esto por nada del mundo. Además, agregué, tomando mi bolsa, quiero ver la cara de la gente cuando vean lo talentosa que es mi hija. El centro de arte comunitario estaba lleno de familias y estudiantes cuando llegamos. Las paredes estaban cubiertas con obras de estudiantes de toda la ciudad, pero incluso en medio de tanta creatividad, las pinturas de Catalina destacaban. Su serie, Naturaleza Urbana, capturaba momentos de belleza inesperada en paisajes de la ciudad. Flores silvestres creciendo a través de grietas en el concreto, aves construyendo nidos en señales de tráfico, enredaderas trepando por edificios abandonados. «Mira eso», susurró Ricardo, señalando hacia una multitud que se había reunido frente a las pinturas de Catalina. La gente realmente se está deteniendo a mirar. Mientras observábamos,
una mujer mayor se acercó a Catalina. ¿Eres tú la artista?, preguntó, sonriendo cálidamente. Sí, señora, respondió Catalina, con un rubor de placer. Estas pinturas son extraordinarias. Tienes un don real para encontrar esperanza en lugares inesperados. Después de que la mujer se alejara, Catalina se volteó hacia nosotros con una expresión de pura alegría. ¿Escucharon eso? Dijo que tengo un don. Porque lo tienes, dije, abrazándola. Y lo más importante es que tú lo sabes. Mientras caminábamos por la galería, notando cómo Catalina interactuaba con confianza con otros visitantes que comentaban sobre su trabajo, me di cuenta de algo profundo. Por primera vez en 2 años, mi hija no estaba buscando validación en nuestros rostros después de cada interacción positiva. No necesitaba que confirmáramos que merecía los elogios que estaba recibiendo. Simplemente los aceptaba como verdad. Esa noche, en casa, mientras Catalina llamaba a Lily para contarle sobre la exhibición, Ricardo y yo limpiamos los platos de la cena. Ha cambiado tanto, observó Ricardo, secando un vaso. Es como si hubiera estado escondiendo partes de sí misma, y ahora finalmente se siente segura para mostrarlas. Creo que todos hemos cambiado, repliqué. ¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos a cenar sin preocuparnos por si algo que dijéramos molestaría a tu madre? ¿Cuándo fue la última vez que planificamos un fin de semana sin considerar sus estados de ánimo? Era cierto. Durante 2 años, habíamos estado viviendo como inquilinos en nuestra propia casa, moderando constantemente nuestro comportamiento para evitar conflictos. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, nos sentíamos libres de ser nosotros mismos. El domingo por la tarde, mientras Catalina trabajaba en un nuevo proyecto de arte en el patio trasero, sonó el teléfono. Ricardo contestó, y por su expresión inmediatamente supe que era Sebastián con noticias sobre Beatriz. ¿Qué pasó?, pregunté después de que colgara. Mamá encontró un apartamento, dijo. Se muda la próxima semana. ¿Cómo se siente al respecto? Sebastián dice que está actuando como si fuera su decisión, como si hubiera decidido que necesita su propia independencia. Está contándole a todos que la situación en nuestra casa se había vuelto imposible y que era mejor que tuviera su propio espacio. Por supuesto que es así, dije con una mezcla de frustración y alivio. ¿Ha mencionado algo sobre querer reparar las cosas con Catalina? No. De hecho, cuando Sebastián sugirió que tal vez debería considerar disculparse, ella se molestó mucho. Dijo que no tenía nada de qué disculparse, que solo había estado tratando de enseñarle a Catalina sobre realidades familiares. Asentí, no sorprendida, pero sí decepcionada. Había mantenido una pequeña esperanza de que el tiempo lejos de nosotros podría haber llevado a Beatriz a algún tipo de autorreflexión. Pero algunas personas simplemente no están equipadas para mirar honestamente sus propias fallas, especialmente cuando eso significa admitir que han lastimado a un niño. ¿Se lo decimos a Catalina?, pregunté. Sí, dijo Ricardo después de pensarlo. Ella merece saber, pero también merece saber que esto no cambia nada para nosotros. Su abuela teniendo su propio lugar no significa que vamos a presionar para reconciliaciones o visitas. Cuando le contamos a Catalina sobre los planes de mudanza de Beatriz, su reacción fue sorprendentemente madura. Me alegra que tenga su propio lugar, dijo simplemente. Probablemente será más feliz ahí. ¿Y tú?, pregunté. ¿Cómo te sientes al respecto? Catalina consideró la pregunta seriamente. Aliviada, creo. Parte de mí tenía miedo de que tratara de regresar aquí algún día. Ahora sé que tiene otro lugar donde ir. ¿Te gustaría intentar visitarla alguna vez?, preguntó Ricardo gentilmente. No tienes que decidir ahora, pero la opción siempre está ahí si cambias de opinión. Tal vez, dijo Catalina, pero solo si alguna vez decide que quiere conocerme realmente, no solo tolerarme porque ustedes me quieren. La sabiduría en esa declaración me dejó sin palabras. Mi hija de 13 años había articulado una distinción crucial: la diferencia entre aceptación genuina y tolerancia forzada. Había aprendido que merecía la primera y no tenía que conformarse con la segunda. Esa noche, mientras tucking Catalina en la cama,
Me sorprendió con una pregunta que había estado esperando durante semanas. Mami, ¿crees que soy diferente de cómo habría sido si hubiera crecido con mis padres biológicos? Era una pregunta compleja que tocaba el corazón de la identidad y el destino. Probablemente, dije honestamente, pero no diferente en formas buenas o malas, solo diferente. Las experiencias nos moldean, y tú has tenido experiencias diferentes de las que habrías tenido en otra familia. ¿Crees que soy mejor o peor por haber sido adoptada? Ni mejor ni peor, dije firmemente. Eres exactamente quien se supone que debes ser. Tu historia de adopción no te hace más o menos valiosa que cualquier otro niño. Es simplemente parte de tu historia, no toda tu historia. Catalina asintió, procesando esto. La abuela actuaba como si ser adoptada me hiciera menos real. Pero ser adoptada solo significa que tuve 2 sets de padres que me amaron lo suficiente para querer lo mejor para mí. ¿Verdad? Exactamente, dije, mi corazón hinchándose de orgullo por su perspectiva. Significa que fuiste tan querida que la gente tomó decisiones difíciles para asegurarse de que tuvieras la mejor vida posible. Mientras salía de su habitación esa noche, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en nuestra familia. Ya no estábamos simplemente sobreviviendo o manteniendo la paz, estábamos prosperando. Catalina estaba desarrollando una comprensión profunda y saludable de su identidad. Ricardo estaba aprendiendo a establecer límites apropiados con su familia de origen, y yo estaba redescubriendo la alegría de criar a mi hija sin la presión constante de defender su derecho a existir. Beatriz se había ido, pero lo que había dejado atrás no era devastación, era libertad. 4 meses después de que Beatriz se mudara a su apartamento, nuestra vida había encontrado un ritmo natural que se sentía tanto familiar como completamente nuevo. Era como si hubiéramos estado tocando música con un instrumento desafinado durante 2 años, y finalmente habíamos afinado la última cuerda. Catalina había comenzado 8º grado con una confianza que irradiaba desde su interior. Sus maestros comentaban constantemente sobre su participación en clase, su liderazgo en proyectos grupales y su disposición a tomar riesgos creativos en sus trabajos artísticos. El colegio había establecido un programa de mentorías para estudiantes con talento artístico, y Catalina había sido seleccionada para trabajar con una artista profesional de Phoenix 1 vez por semana. «Mira lo que estoy aprendiendo», me dijo una tarde de octubre, mostrándome una serie de bocetos que había hecho durante su sesión de mentoría. Diana me está enseñando sobre perspectiva en formas que nunca había considerado. Los dibujos mostraban una evolución clara en su técnica, pero más impresionante era la confianza con la que hablaba de su trabajo. Ya no decía, creo que tal vez esto está bien, o probablemente no es muy bueno, pero... Ahora decía, estoy explorando esta técnica, y me gusta cómo quedó este efecto. Ricardo había comenzado a dirigir un club de ciencias después de clases, algo que había querido hacer durante años, pero nunca había tenido la energía emocional para comprometerse. Sin la tensión constante en casa, había redescubierto su pasión por la enseñanza y estaba floreciendo profesionalmente. Los niños están diseñando experimentos increíbles, me contó una noche mientras preparábamos la cena. Hay una estudiante que está investigando cómo diferentes tipos de música afectan el crecimiento de las plantas. Otro está construyendo un sistema de purificación de agua usando materiales reciclados. ¿Y tú?, pregunté, notando el brillo en sus ojos. ¿Cómo te sientes dirigiendo el club? Libre, dijo inmediatamente. Por primera vez en años, siento que puedo invertir completamente en algo sin preocuparme por el drama esperándome en casa. En cuanto a mí, había comenzado a tomar más proyectos de diseño gráfico, incluso algunos que requerían reuniones fuera de casa durante las tardes. Durante los años que Beatriz vivió con nosotros, había limitado mi trabajo a proyectos que pudiera completar mientras ella estaba fuera, para evitar tenerla sola con Catalina durante periodos prolongados. Ahora, con la confianza de que mi hija estaba segura y feliz en casa, podía expandir mi carrera de maneras que había estado posponiendo. Pero la vida, como tiende a hacer, nos presentó un desafío inesperado en un martes por la tarde a finales de octubre. Catalina y yo estábamos en el supermercado,
seleccionando ingredientes para una cena especial que habíamos planeado para celebrar que Ricardo había sido nominado para un premio de enseñanza del distrito. Estábamos en el pasillo de productos lácteos, debatiendo entre diferentes tipos de queso para una lasaña, cuando escuché una voz familiar detrás de nosotras. Esperanza. Me volteé lentamente, mi estómago hundiéndose cuando vi a Beatriz parada al final del pasillo. Se veía diferente, más pequeña de alguna manera, vestida con un suéter azul marino que no reconocí y llevando una canasta de compras que contenía solo unos pocos artículos. Beatriz, dije calmadamente, instintivamente moviéndome un paso más cerca de Catalina. El momento se extendió incómodamente, mientras las tres nos mirábamos. Catalina había crecido notablemente en los últimos meses y había una solidez en su postura que no había estado ahí antes. No se encogió ni se escondió detrás de mí como podría haber hecho en el pasado. «Hola, abuela», dijo Catalina con una voz clara pero neutral. No había hostilidad, pero tampoco había calidez. «Catalina», respondió Beatriz, y pude escuchar algo en su voz que no esperaba, incertidumbre. «Te ves diferente». «He crecido», dijo Catalina simplemente. «Sí, supongo que sí». El silencio que siguió fue cargado con meses de historia no resuelta. Otros compradores pasaban a nuestro lado, continuando con sus días normales, sin saber que estaban presenciando el primer encuentro entre una abuela y su nieta, desde que una había lastimado profundamente a la otra. «¿Cómo has estado?», preguntó Beatriz, dirigiéndose a mí pero con los ojos ocasionalmente deslizándose hacia Catalina. «Bien», respondí honestamente. «Muy bien, de hecho». «¿Y Ricardo?» «También está bien. Está floreciendo en el trabajo». Beatriz asintió, como si estuviera marcando casillas en una conversación que había ensayado. «Me alegra escuchar eso». Otra pausa incómoda. Catalina había comenzado a examinar los quesos otra vez, pero podía ver que estaba escuchando cada palabra del intercambio. «¿Y tú?», pregunté, porque parecía lo cortés que hacer. «¿Cómo está el apartamento?» «Está bien. Es más pequeño de lo que estoy acostumbrada, pero es tranquilo». Había algo en la manera en que dijo «tranquilo» que sugería soledad, pero me recordé a mí misma que las consecuencias de sus acciones no eran mi responsabilidad de arreglar. «¿Has hablado con Sebastián recientemente?», pregunté. «Ocasionalmente. Los niños están muy ocupados con la escuela y las actividades». Hizo una pausa. Luego agregó. «Andrés hizo el equipo de fútbol universitario junior, y Camila está tomando clases de francés». Era típico de Beatriz llevarnos inmediatamente a los logros de Andrés y Camila, pero lo que me sorprendió fue que después de un momento miró directamente a Catalina. «¿Y tú? ¿Cómo está la escuela?». Catalina levantó la vista del queso, claramente sorprendida por la pregunta directa. «Está bien», dijo cuidadosamente. «Mis calificaciones están bien». «¿Sigues dibujando?». «Pintando, mayormente». «Y sí». «Eso es...». Bueno, el intercambio fue dolorosamente forzado, pero era la primera vez que había visto a Beatriz intentar mostrar interés genuino en la vida de Catalina. Era torpe y tardío, pero era algo. «De hecho», continué Catalina, y pude escuchar una nota de orgullo cauteloso en su voz, «una de mis pinturas va a estar en una exhibición estatal el próximo mes». Los ojos de Beatriz se abrieron ligeramente. «¿Una exhibición estatal?». «Sí. Mi serie sobre naturaleza urbana fue seleccionada para representar a nuestro distrito». Eso es muy impresionante». Había algo genuino en la respuesta de Beatriz que me sorprendió. Por un momento, vi un destello de lo que podría haber sido una abuela orgullosa si las cosas hubieran sido diferentes. «Gracias», dijo Catalina, pero mantuvo su tono cuidadosamente neutral. «Bueno», dijo Beatriz después de otro momento incómodo. «Supongo que debería dejarte continuar con tus compras». «Está bien», dije, aunque parte de mí se sentía extrañamente reluctante a terminar el encuentro.
no porque quisiera prolongar la incomodidad, sino porque había algo diferente en Beatriz, una suavidad que no había visto antes. Mientras comenzaba a alejarse, Beatriz se volteó de nuevo hacia nosotras. «Esperanza», dijo, ¿podrías decirle a Ricardo que llamé para preguntar por él? Por supuesto. Y Catalina, agregó, su voz más suave, felicidades por la exhibición. Eso es realmente un gran logro. Después de que se fuera, Catalina y yo terminamos nuestras compras en relativo silencio. No fue hasta que estuvimos en el auto que ella finalmente habló. Eso fue raro, dijo, abrochándose el cinturón de seguridad. Sí, lo fue. ¿Cómo te sentiste viéndola? Catalina consideró la pregunta mientras salía del estacionamiento. No tan mal como pensé que me sentiría, admitió. No me molestó tanto como esperaba. Se veía diferente. ¿Diferente cómo? Más pequeña, menos segura, como si no estuviera tan enojada todo el tiempo. Era una observación perspicaz. Beatriz había parecido diferente, menos formidable de alguna manera. Me pregunté si los meses de vivir con las consecuencias de sus acciones habían llevado a algún tipo de autorreflexión. ¿Crees que ha cambiado?, preguntó Catalina. Era la pregunta que había estado evitando hacerme a mí misma. No lo sé, dije honestamente. Es posible. Pero incluso si ha cambiado, eso no significa que las cosas tengan que volver a ser como eran antes. No querría que volvieran a ser como antes, dijo Catalina firmemente. Me gusta cómo son las cosas ahora. Me gusta poder ser yo misma sin preocuparme por si eso va a molestar a alguien. Me alegra escuchar eso, dije. Pero también está bien si alguna vez quisieras intentar tener algún tipo de relación con ella en el futuro. Solo tendría que ser en tus términos, cuando tú estés lista, si es que alguna vez estás lista. Tal vez, dijo Catalina, pero no ahora. Ahora estoy bien como están las cosas. Esa noche, durante la cena, le contamos a Ricardo sobre nuestro encuentro con su madre. Su reacción fue similar a la nuestra: sorpresa, curiosidad cautelosa y una firme determinación de no permitir que este encuentro casual alterara la estabilidad que habíamos construido. ¿Crees que deberíamos llamarla?, preguntó Ricardo después de que Catalina subiera a hacer su tarea. ¿Tú quieres llamarla?, suspiró, pasándose las manos por el cabello. Parte de mí sí. Sigue siendo mi madre, y si realmente está tratando de cambiar. Pero otra parte de mí tiene miedo de volver a caer en los viejos patrones. No tienes que decidir ahora, le dije. Y tampoco tienes que decidir por todos nosotros. Si quieres intentar reconstruir algún tipo de relación con ella, puedes hacerlo sin involucrar a Catalina, hasta que estés seguro de que es seguro para ella. Ricardo asintió lentamente. Creo que eso es lo que haré. Tal vez la llame la próxima semana, solo para ver cómo está. Pero Catalina es mi prioridad. Su bienestar viene primero. Siempre estuve de acuerdo. Una semana después, Ricardo hizo esa llamada. La conversación fue breve pero cordial, la primera comunicación directa que había tenido con su madre desde el día que se mudó. Beatriz le contó sobre su apartamento, sus nuevas rutinas, y por primera vez en memoria reciente, preguntó sobre Catalina sin que se lo pidieran. Le dije sobre la exhibición estatal. Me contó Ricardo después. Se quedó callada por un momento, y luego dijo: siempre supe que era talentosa, como si hubiera estado apoyándola todo el tiempo. Interesante, dije. ¿Cómo te hizo sentir eso? Frustrado, admitió. Porque si siempre supo que Catalina era talentosa, ¿por qué nunca se lo dijo? ¿Por qué la hizo sentir como si tuviera que demostrar su valor constantemente? Era una buena pregunta, y una que probablemente nunca tendría una respuesta satisfactoria. Algunas personas son capaces de reconocer el talento y el valor en otros, sin ser capaces de expresar amor y apoyo de maneras saludables. La capacidad de Beatriz para ver las habilidades de Catalina nunca había sido el problema. El problema había sido su incapacidad de amarla incondicionalmente. Durante las siguientes semanas, Ricardo mantuvo contacto telefónico ocasional con su madre. Las conversaciones eran cuidadosas,
superficiales, pero civiles. Beatriz nunca pidió visitar o ser incluida en eventos familiares, y Ricardo nunca ofreció. Era como si ambos entendieran que estaban navegando territorio nuevo y que necesitaban proceder lentamente. Un día, aproximadamente un mes después de nuestro encuentro en el supermercado, Catalina me sorprendió con una pregunta. «Mami, ¿crees que la abuela se siente sola?» Estábamos trabajando en su habitación, organizando sus materiales de arte en un nuevo sistema de almacenamiento que habíamos comprado para acomodar su creciente colección. «¿Por qué preguntas?» Solo, cuando la vimos en el supermercado, se veía triste, como vacía de alguna manera, y he estado pensando sobre cómo debe ser vivir sola después de estar acostumbrada a vivir con familia. Mi corazón se hinchó de orgullo por la empatía de mi hija, incluso hacia alguien que la había lastimado. «Es posible que se sienta sola», admití, «pero eso no significa que sea tu responsabilidad arreglar esos sentimientos». «Lo sé», dijo Catalina. «No estoy diciendo que quiera verla o pasar tiempo con ella. Solo me pregunto si alguna vez se da cuenta de por qué está sola ahora». Era una pregunta profunda de una joven de 14 años que había madurado mucho en los últimos meses. Catalina estaba desarrollando la capacidad de sentir compasión por alguien sin sentirse obligada a rescatarlos, de reconocer el dolor humano sin asumir responsabilidad por sanarlo. «No lo sé», dije honestamente. «Espero que sí, porque esa podría ser la única manera de que realmente cambie. Pero incluso si nunca lo hace, tú puedes seguir adelante sabiendo que trataste de conectar con ella y que no fue tu falta lo que hizo que fuera imposible». Catalina asintió, colocando cuidadosamente un nuevo set de pinceles en su organizador. «Estoy bien con eso», dijo. «Estoy bien con quién soy y con cómo son las cosas ahora». Y mientras la observaba organizar sus materiales con la confianza de alguien que sabía exactamente quién era y lo que valía, supe que lo decía en serio. Mi hija había aprendido una de las lecciones más difíciles de la vida, que puedes amar a alguien a distancia, que puedes sentir compasión sin sacrificar tu propia paz, y que a veces la cosa más amorosa que puedes hacer por ti mismo es crear espacio entre tú y las personas que no pueden amarte de la manera que mereces ser amado. La mañana de la exhibición estatal de arte amaneció clara y brillante, con ese tipo de cielo azul de Arizona que parece extenderse infinitamente hacia el horizonte. Catalina había estado despierta desde las 6 de la mañana, no por nervios, sino por pura emoción, organizando y reorganizando su pequeña bolsa con los materiales que necesitaría para la presentación de su obra. «¿Estás segura de que te ves bien?», preguntó por quinta vez, parándose frente al espejo del pasillo en su vestido negro elegante que habíamos comprado especialmente para la ocasión. «Te ves absolutamente hermosa», le dije, y era completamente cierto. Pero más que su apariencia física, había algo radiante en su confianza, una luz interior que brillaba más que cualquier vestido podría hacer. ¿Y mi presentación? ¿Crees que está bien explicar cómo encontré belleza en lugares inesperados de la ciudad? Creo que es perfecto, respondió Ricardo, ajustándose su corbata azul marino. Es honesto, es personal, y explica exactamente lo que la gente va a ver en tus pinturas. Durante los últimos 6 meses, desde que Beatriz se había ido, Catalina había desarrollado una voz artística distintiva que exploraba temas de resistencia, crecimiento y belleza emergiendo de circunstancias difíciles. Sus pinturas no eran simplemente técnicamente impresionantes, contaban historias de esperanza que resonaban con personas de todas las edades. El centro de convenciones de Phoenix estaba lleno de estudiantes, padres, maestros y funcionarios de educación cuando llegamos. Las obras de arte de estudiantes de todo Arizona estaban exhibidas en diferentes secciones, organizadas por región y categoría. La sección de arte visual, escuela intermedia, estaba ubicada en un área prominente cerca de la entrada principal. Mientras caminábamos hacia la sección de Catalina, me di cuenta de que no era la única madre caminando con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Había familias de todas partes del estado aquí para apoyar a sus jóvenes artistas, y el nivel de talento exhibido era extraordinario. «Ahí están», dijo Catalina,
señalando hacia una pared donde sus 3 acuarelas estaban colgadas bajo una pequeña placa que decía Catalina Morales, Distrito Escolar de Phoenix, serie, Naturaleza Urbana. Nos detuvimos frente a sus pinturas y por un momento los 3 simplemente las contemplamos en silencio. Verlas colgadas aquí, en este contexto profesional, rodeadas por el trabajo de otros estudiantes talentosos de todo el estado, me hizo dar cuenta completamente de lo lejos que había llegado mi hija. La primera pintura mostraba enredaderas trepadoras cubriendo un edificio abandonado, transformando el concreto gris en un jardín vertical de verdes y púrpuras. La segunda capturaba un árbol pequeño, creciendo a través de una grieta en una acera, sus raíces extendiéndose debajo del pavimento en patrones intrincados. La tercera, mi favorita, mostraba un jardín comunitario en el centro de la ciudad, donde personas de diferentes edades y orígenes trabajaban juntas plantando flores. «Son aún más hermosas aquí», murmuró Ricardo. «Mira cuánta gente se está deteniendo a verlas», observé, notando el flujo constante de visitantes que pausaban frente al trabajo de Catalina, leyendo la descripción del artista y señalando detalles en las pinturas. Una mujer mayor con una credencial que la identificaba como juez de la exhibición se acercó a nosotros. «¿Son ustedes la familia de Catalina?», preguntó con una sonrisa cálida. «Sí», respondió Catalina, extendiendo su mano con confianza. «Yo soy Catalina. Un placer conocerte, querida. Soy la profesora Williams del Instituto de Arte de Arizona. Quería decirte personalmente que tu serie fue una de las favoritas del panel de jueces. Hay una sofisticación en tu comprensión de la luz y la composición que es notable para alguien de tu edad». El rostro de Catalina se iluminó, pero lo que más me impresionó fue que no buscó validación en nuestros rostros. Simplemente aceptó el cumplido como verdad. «Gracias», dijo. «Esta serie significa mucho para mí, porque habla sobre encontrar esperanza y belleza incluso cuando las cosas parecen difíciles o rotas. Esa es una perspectiva muy madura», observó la profesora Williams. «¿Has considerado solicitar programas de arte de verano? Conozco varios que serían perfectos para alguien con tu talento y visión». Durante la siguiente hora, Catalina habló con maestros, otros estudiantes y visitantes sobre su trabajo. Con cada conversación, la veía crecer en confianza y articulación. Ya no era la niña que susurraba sobre sus dibujos con esperanza tímida. Era una joven artista que podía hablar inteligentemente sobre su proceso creativo, sus inspiraciones y sus metas futuras. A mitad de la tarde, mientras estábamos admirando el trabajo de otros estudiantes en una sección diferente, vi a alguien familiar caminando hacia nosotros. Era Sebastián, acompañado por Paloma, y para mi sorpresa, Andrés y Camila. «¡Prima!», gritó Camila, corriendo hacia Catalina con una sonrisa genuina. «Papá nos dijo que tus pinturas están aquí». «Sí», dijo Catalina, claramente sorprendida pero complacida por su presencia. «¿Quieren verlas?». «Por supuesto», dijo Andrés, y noté que había perdido la actitud desinteresada típica de adolescente que había caracterizado nuestras interacciones familiares anteriores. Mientras caminábamos de regreso hacia la sección de Catalina, Sebastián se acercó a Ricardo y a mí. «Esperaba encontrarlos aquí», dijo. «Los niños han estado preguntando sobre Catalina desde que les dijimos sobre la exhibición». «¿En serio?», pregunté genuinamente sorprendida. «Andrés específicamente», confirmó Paloma. «Después de lo que pasó en la fiesta de cumpleaños, creo que se sintió muy mal sobre cómo su abuela trató a Catalina. Ha estado preguntando si podría disculparse». Observé mientras los 3 primos se pararon frente a las pinturas de Catalina. Los gemelos escuchaban atentamente mientras ella explicaba su proceso artístico, haciendo preguntas que sonaban genuinamente interesadas en lugar de obligatorias. «Son increíbles», dijo Andrés después de que Catalina terminara su explicación. «Me refiero a realmente increíbles. No sabía que eras tan talentosa». «Siempre he sido talentosa», respondió Catalina con una sonrisa pequeña pero significativa. Solo que no todo el mundo se daba cuenta. Había algo hermoso en ese momento, viendo a los 3 primos conectar como individuos en lugar de como extensiones de las expectativas de sus abuelos.
Sin la influencia tóxica de Beatriz creando jerarquías artificiales entre ellos, podían finalmente conocerse como iguales. Catalina, dijo Camila después de un momento. Quería disculparme por no haber dicho nada en la fiesta. Sabía que lo que la abuela hizo estaba mal, pero no supe cómo reaccionar. Y yo también, agregó Andrés. Debería haber dicho algo. Los teléfonos eran geniales, pero no valían la pena si significaba que te lastimaran. Catalina miró a sus primos durante un momento y vi emociones complejas cruzar por su rostro. Finalmente sonrió. Está bien, dijo. Ustedes eran niños también. No era su responsabilidad arreglar el comportamiento de los adultos. La madurez en esa respuesta me dejó sin aliento. Mi hija de 14 años acababa de articular una comprensión de dinámicas familiares que muchos adultos nunca logran entender. Después de que Sebastián y su familia se fueran, prometiendo mantenerse en contacto más regularmente, Catalina, Ricardo y yo nos dirigimos hacia la ceremonia de clausura de la exhibición. Habían anunciado que darían reconocimientos especiales a ciertas obras destacadas. Sin importar lo que pase, le dije a Catalina mientras nos sentábamos en el auditorio. Estoy tan orgullosa de ti, no solo por tu arte, sino por la persona que te has convertido. ¿A qué te refieres?, preguntó. A cómo manejaste la situación con tus primos hoy, a cómo has navegado todo este año, a cómo has crecido sin volverte amargada o cerrada. Eso requiere un tipo especial de fortaleza. Catalina consideró esto. Creo que aprendí que puedo elegir cómo responder a las cosas, incluso cuando no puedo controlar lo que otras personas hacen. Esa es una lección que muchos adultos nunca aprenden, observó Ricardo. La ceremonia de clausura incluyó presentaciones de funcionarios de educación del Estado, reconocimientos a maestros destacados y, finalmente, la presentación de premios especiales para estudiantes sobresalientes. Cuando anunciaron la categoría Arte Visual, Escuela Intermedia, mi corazón comenzó a latir más rápido. El reconocimiento especial a la excelencia artística y expresión personal va para Catalina Morales del Distrito Escolar de Phoenix, por su serie Naturaleza Urbana. El auditorio estalló en aplausos mientras Catalina se levantaba, sorpresa y alegría mezclándose en su rostro. Caminó hacia el escenario con la misma confianza que había mostrado todo el día. Aceptó su certificado y pequeña beca, y cuando le ofrecieron el micrófono para hacer comentarios, no dudó. Gracias, dijo, su voz clara y fuerte. Esta serie habla sobre encontrar belleza y esperanza incluso en lugares o situaciones que parecen rotos o abandonados. Creo que todos tenemos la capacidad de florecer, sin importar de dónde vengamos o qué desafíos enfrentemos. Solo necesitamos el tipo correcto de luz y apoyo. Los aplausos que siguieron fueron aún más fuertes, y vi a varios adultos en la audiencia limpiándose los ojos. Mi hija había articulado algo universal en esas pocas oraciones simples. Después de la ceremonia, mientras caminábamos hacia el auto cargando el certificado y la pequeña beca de Catalina, ella se detuvo de repente. ¿Saben qué?, dijo. Creo que entiendo algo ahora. ¿Qué es eso?, preguntó Ricardo. Todo este tiempo, pensé que el problema era conmigo, que tal vez no era suficientemente buena, o suficientemente talentosa, o suficientemente algo. Pero hoy, viendo cómo reaccionó la gente a mi arte, cómo Andrés y Camila hablaron conmigo, cómo todos estos extraños se interesaron en lo que tengo que decir, me di cuenta de que el problema nunca fui yo. Nunca fuiste tú, confirmé. Algunas personas simplemente no pueden ver el valor en otros por sus propias razones. Eso no significa que el valor no esté ahí. Era una comprensión profunda que me había tomado años de terapia alcanzar después de mis propias experiencias con rechazo y crítica. Mi hija había llegado a ella a los 14 años, a través de su propia experiencia y reflexión. Esa noche, en casa, cenamos en el patio trasero bajo las estrellas del desierto. Habíamos ordenado pizza de nuestro lugar favorito y abierto una botella de sidra espumosa para celebrar. El certificado de Catalina estaba propped en el centro de la mesa, brillando bajo las luces de la terraza. ¿Saben qué es lo más loco?, dijo Catalina,
mordiendo su pizza. Hace un año, si me hubieran dicho que estaría aquí hoy, ganando premios por mi arte y sintiéndome tan segura de mí misma, no lo habría creído. ¿Por qué no?, pregunté. Porque me sentía tan pequeña todo el tiempo, como si estuviera siempre esperando que alguien se diera cuenta de que no pertenecía y me pidiera que me fuera. ¿Y ahora? Ahora sé que pertenezco donde soy amada y donde puedo ser yo misma sin disculparme por ello. Ricardo levantó su vaso de sidra. Un brindis, dijo, por pertenecer donde somos amados, por encontrar belleza en lugares inesperados, agregué, por la familia que elegimos y que nos elige, añadió Catalina. Mientras chocábamos nuestros vasos bajo las estrellas, reflexioné sobre el viaje que habíamos hecho como familia durante el último año. Habíamos comenzado con una crisis que amenazaba con romper el espíritu de mi hija, y habíamos emergido más fuertes, más conectados y más seguros en nuestro amor mutuo. Beatriz nunca había llamado para felicitar a Catalina por su reconocimiento, aunque sabía a través de Sebastián que había sido informada. Parte de mí esperaba que lo hiciera, que encontrara alguna manera de extender una rama de olivo. Pero me di cuenta de que ya no necesitaba su validación. Y más importante, Catalina tampoco. Mi hija había aprendido una de las lecciones más valiosas de la vida, que su valor no dependía de la capacidad de otras personas para reconocerlo. Había aprendido que la familia real se define por el amor incondicional, no por la genética, y había aprendido que podía elegir responder con gracia y fuerza incluso cuando otros elegían responder con crueldad. 3 meses después, recibimos una invitación inesperada. Sebastián nos invitó a una cena familiar casual, mencionando que Beatriz también estaría allí, pero asegurándonos que no había presión para asistir si no nos sentíamos cómodos. Ricardo y yo discutimos la invitación durante varios días. Finalmente, decidimos dejar que Catalina eligiera. ¿Qué piensas?, le pregunté. ¿Te sientes lista para estar en la misma habitación con tu abuela otra vez? Catalina consideró la pregunta seriamente. Creo que sí, dijo finalmente. Pero solo si ustedes prometen que podemos irnos si me siento incómoda. Por supuesto, aseguró Ricardo. Y no quiero que nadie espere que pretenda que todo está bien si no lo está. Absolutamente no, estuve de acuerdo. La cena en casa de Sebastián fue civilizada. Beatriz había traído un pequeño regalo para Catalina, un set de pinceles de arte profesionales, que Catalina aceptó con gracia pero sin efusión. La conversación fue cuidadosa, centrada en temas neutrales como la escuela, el trabajo y planes de vacaciones. Lo más notable fue lo que no pasó. Beatriz no trató de monopolizar la conversación con historias sobre los logros de Andrés y Camila. No hizo comentarios sutilmente críticos sobre las elecciones de crianza de Ricardo y mías. No trató de minimizar o ignorar a Catalina, pero tampoco se disculpó. No reconoció el daño que había causado o mostró cualquier comprensión real de por qué sus acciones habían sido problemáticas. Fue extraño, reflexionó Catalina en el camino a casa. Como si fuera una persona completamente diferente, pero también como si estuviera actuando. ¿Cómo te hizo sentir?, pregunté. Como si no me importara tanto como pensé que me importaría, dijo honestamente. Fue agradable que fuera cortés, pero no sentí nada especial. Como no me emocioné ni me molesté. Solo fue neutral. Era, me di cuenta, la respuesta más saludable posible. Catalina había procesado completamente su relación con Beatriz y había llegado a un lugar de paz que no dependía de las acciones futuras de su abuela. Podía estar en la misma habitación con ella sin ansiedad, pero tampoco necesitaba su aprobación o amor para sentirse completa. Mientras escribo esto, han pasado 2 años desde la fiesta de cumpleaños que cambió todo. Catalina ahora tiene 16 años y está en preparatoria, donde continúa destacando tanto académicamente como artísticamente. Ha sido aceptada en un prestigioso programa de arte de verano en California, y sus maestros regularmente la alientan a considerar escuelas de arte para la universidad. Más importante que sus logros externos, sin embargo, es la persona en la que se ha convertido. Es compasiva pero no codependiente.
fuerte pero no endurecida, confiada pero no arrogante. Ha aprendido a establecer límites saludables, a reconocer cuando las acciones de otras personas dicen más sobre ellas que sobre ella, y a elegir respuestas que la honren a sí misma. Ricardo y yo mantenemos contacto ocasional con Beatriz, principalmente a través de Sebastián. Ella nunca se ha disculpado directamente por sus acciones, pero tampoco ha intentado reinsertarse en nuestras vidas de maneras problemáticas. Existe en la periferia de nuestra familia una presencia neutral que ya no tiene el poder de perturbar nuestra paz. A veces me preguntan si me arrepiento de haber tomado una posición tan firme, si desearía haber encontrado una manera de mantener la paz familiar sin confrontar el comportamiento de Beatriz. La respuesta es un no rotundo. Proteger a mi hija de la crueldad disfrazada de honestidad familiar fue la decisión más importante que he tomado como madre. Enseñarle que merece ser amada incondicionalmente, que su valor no está sujeto a la aprobación de otros, y que puede elegir alejarse de relaciones que la lastiman, incluso cuando esas relaciones son con familia, le ha dado herramientas que la servirán durante toda su vida. La familia no se define por la sangre compartida o la proximidad física. Se define por el amor incondicional, el apoyo mutuo y el compromiso de ver y nutrir lo mejor en cada uno. Se define por la voluntad de proteger a los vulnerables, de defender lo que es correcto incluso cuando es difícil, y de crear espacios donde cada persona puede florecer como su auténtico yo. Mi suegra le regaló iPhone 16 Pro Max a todos sus nietos excepto a mi hija, porque no la consideraba familia real. Pero al hacerlo, inadvertidamente nos regaló algo mucho más valioso, la oportunidad de demostrar a Catalina que el amor real no viene con condiciones, que la familia real protege a sus miembros más vulnerables y que su valor como ser humano nunca, jamás estará sujeto a la aprobación de alguien más. Y ese, me doy cuenta ahora, fue el regalo más precioso de todos.